Bueno, vamos a continuar entonces. El tiempo es muy corto. Apenas tenemos una hora, ¿cierto? Muy corto el tiempo. Vamos a ver cómo aprovechamos esta. Vamos a comenzar, es una hora muy cortita, pero nos va a tocar concluir lo más que se puede. No, vamos. Recordemos que después del año 70, pues viene la guerra contra Roma, ¿cierto? Como les decía, pues ya naturalmente después de la guerra contra Roma se da toda la, digamos, lo que es toda esa diversidad de judaísmo que era reducido a quién? Judaísmo farisaico, ¿cierto? Que era el judaísmo farisaico, ¿cierto? Que quedó reducido solamente a una expresión de ese judaísmo, ¿cierto? La guerra de Sacrificio. Posteriormente viene la gran tradición de esa recopilación de textos a partir de Hamlia. Ya comienzan los rabinos a comenzar a tratar de recoger y a tratar de darle canon un poquito más definitivo a esa tradición, ¿cierto? Que venía de antes. Posteriormente sigue un gran camino de una tradición oral, ¿cierto? Pero aquí hay una característica nuevamente para el judaísmo y es que ya es un judaísmo sin templo otra vez, ¿cierto? Que perdía hasta ahora, ¿cierto? Ya es la destrucción, digamos, otra vez nuevamente del segundo templo. El templo es destruido por Roma y hasta ahora pues el pueblo judío todavía sigue pues el muro de la lamentación anhelando. Dicen últimamente que quieren reconstruir el gran templo, ¿no? Están en esa situación. Y uno mirando las maquetas es una obra pero monumental, fastuosa, es que ver la maqueta del templo es impresionante. Pero entonces, en un judaísmo sin templo, naturalmente va perdiendo una gran tradición oral que va recorriendo más o menos hasta el siglo V y va viendo esa gran traducción hasta que comienza también esa gran tradición a recuperarse y a escribirse para dar la forma definitiva a lo que es el judaísmo de hoy, ¿cierto? A través de dos expresiones que es lo que llaman la Mishnah y el Talmud, ¿cierto? Sí, la Mishnah y el Talmud, yo creo que hemos escuchado algo de la Mishnah y el Talmud, ¿cierto? La Mishnah, como aquí, ustedes pueden mirar ahí en la página 44, 45, un poquito sobre la Mishnah y después sobre el Talmud, que son ya como se comienza a recuperar las grandes producciones legislativas y esa labor la hacen unos maestros judíos que se llaman los Tanaim, ¿cierto? Los maestros, ¿cierto? Por eso viene la gran tradición de los Tanaitas, ¿cierto? Y es importante conocer esa tradición de los Tanaitas porque cuando encontremos textos citados vamos a encontrar que los Tanaitas van a estar hablando, ¿cierto? Y entonces cuando uno dice Tanaita tal, entonces uno va inmediatamente tiene que referirse a qué época aparece, ¿cierto? Y al mismo tiempo la gran producción de la Mishnah, los textos misnaicos. Mire ¿qué contiene, por ejemplo, la Mishnah? Que desafortunadamente no tengo copias, si pudieran sacarle ahora, mire. La Mishnah contiene estos siguientes tratados, por orden alfabético, mire. El año nuevo, el año sabático, los árboles frutales incircuncisos, los azotes, los baños rituales de inmersión, las bendiciones, las cuñadas, los daños, las decisiones, el día de perdón, días de ayuno, días festivos intermedios, los diezmos, documento del divorcio, documento matrimonial, el que se sumergió en aquel día, especies diversas, esponsales, esquina de tu campo, exterminio, fiesta de los tabernáculos, fiestas menores, fusión, habilitantes, idolatría, juramentos, los que sufren flujo, los manos, la masa, las medidas, menstruantes, el nazireato, las oblaciones, las ofrendas, los padres, la Pascua, las plagas. Y luego aparecen otros elementos como las tiendas, los árboles frutales incircuncisos, la vaca roja, la esquina de tu campo, la Pascua, los esponsales, los sacrificios de aves, el año nuevo, el Sanedrín, el sábado, el año sabático, los juramentos, los ciclos, la sospechosa adúltera, la fiesta de los tabernáculos, días de ayuno, sacrificio cotidiano, el que se sumerge en aquel día, sustitución de los sacrificios, ofrendas, purezas, rabinos,
manos, puñadas, día del perdón, los que sufren fuego y los sacrificios. Esos son los tratados judaicos desde la A hasta la Z. ¿Sí? Si uno quisiera hacer un análisis bíblico de nuestros textos canónicos con estos textos de la Mishnah, como cuál de estos le llamaron la atención inmediatamente que uno dice con textos bíblicos, por ejemplo, cuando Jesús está hablando, como con qué elementos Jesús confronta a veces, por ejemplo, si uno quisiera ir a conocer la mentalidad del pueblo judío sobre esos casos. Por ejemplo, el sábado, ¿cierto? El sábado. Entonces uno podría ir a la Mishnah que dice la Mishnah sobre el sábado, ¿cierto? Porque cuando Jesús le habla del sábado, ellos que dicen la Mishnah sobre el sábado podrían. Y el sábado, entonces en la Mishnah dice el Shabbat, ¿no? Y entre la cita acá es Shabbat. Entonces, también me interesaría que conocieran cómo se nombra para que cuando leamos textos pudiéramos decir, este es un texto mishnaico, ¿no? Por ejemplo, otro tema que nos podría interesar, ¿cuál sería? El de la Pascua podría ser, ¿cierto? En el texto, cuando se habla de la Pascua y en el primer testamento habla de la Pascua, no podría referirse a la Pascua en el texto de los Pesaín, que es la Pesach, ¿cierto? Entonces diría al Pes, la cita es Pes, sería los Pesach, que es la Pascua. Uno miraría qué se dice en la Mishnah sobre la Pascua. Otro podría ser el ayuno, sobre los diezmos, ¿sí? Que dice después del ayuno, los diezmos, o el día del perdón, el diezmo, entonces iría el tratado más Serot, que en cicla es más, y ahí podría entonces leer en la Mishnah que dice, y podría mirar un texto bíblico del Nuevo Testamento, del Segundo Testamento, confrontar sobre la práctica de lo que Jesús dice sobre eso, ¿cierto? Otro, sobre las idolatrías, los que sufren flujo. Recordemos algún texto que habla del flujo. La hemorroísa. Entonces uno podría el texto de la Mishnah en donde hablaría los que sufren flujo, hablaría el tratado de los Sabim, ¿cierto? Y Sabim, las siglas ZAB. Entonces ZAB, ahí buscaré el texto, qué es lo que dice sobre el flujo y confrontaría con el texto bíblico para poder interpretar. Y así podría el día del perdón, la pureza, que es muy, ¿cierto?, confrontada porque eso de la pureza, la impureza, sería el tratado de la Mishnah, sería el Toarot, y en la cita sería el Dewach Toarot, ¿sí? Ese sería otro tema, lo de la fiesta de las tiendas, el día de los sacrificios, que dice quiero misericordia en los sacrificios. Entonces el tratado de la Mishnah de los sacrificios es el último tratado de la Mishnah, que son los Sebahim, que es ZEB. Entonces esta sería como si pudiéramos sacarle ahora una fotografía porque me interesaría que les quedara, porque uno puede encontrarse con esos textos y después mira, eso es un texto mishnaico, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, como sabemos que quienes fueron recopilando eso fueron los maestros tanaítas, entonces también los maestros tanaítas también es bueno conocer, porque en esa interpretación de la Mishnah hay textos dados por los maestros, interpretados por los maestros, ¿cierto? Y hay maestros tanaítas que llaman desde los pre-tanaítas, desde el cerca del 200 antes de la era común, hasta la quinta generación, que es hasta la octava, sexta generación, hasta el 220 después de la era común. O sea, tenemos casi 540 años de maestros tanaítas, ¿sí? La última generación son los post-tanaítas en el año 240 después de la era común, donde se va configurando definitivamente la Mishnah, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la primera generación tenemos al tanaíta Ananías ben Ezequías ben Garión, ¿cierto? O tenemos a los de la escuela de Gilet. ¿Recuerdan que era importante la escuela de Gilet? La escuela de Gilet son los maestros tanaítas de la primera generación. Importante esto, los maestros tanaítas de la primera generación, porque son del año cerca 10 al año 80 después de la era común. O sea, son contemporáneos de ¿quién? De Jesús, de las primeras producciones de los discípulos, e incluso hasta la segunda generación, que son los textos de Juan, ¿cierto? De la primera y la segunda generación de tanaítas es importante porque la producción simultáneamente de los textos canónicos nuestros, pero también la producción de la Mishnah por esas generaciones, la primera y la segunda generación de maestros tanaítas, que también van interpretando
elementos comunes que Jesús confronta o en las cuales los primeros discípulos, las primeras comunidades tienen que enfrentarse al judaísmo de esa época, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos la escuela de Gilel y la escuela de Samai, ¿cierto? En la primera generación de Tanaitas, que es Yoaser de la Vida y Yohanan ben Gilel de la, o también Gamaliel, recordemos que también Gamaliel es muy nombrado, ¿no? Es de la primera generación. Gamaliel el viejo, que se llama Rabán, se llama Yohanan ben Aroni. Entonces, uno podía ir conociendo qué es lo que dijeron ellos sobre determinados temas de la Misná y podía confrontar con lo que decían los primeros textos de los primeros evangelios o los primeros escritos del Segundo Testamento, ¿cierto? Las cartas. Y por eso me interesa que ustedes conozcan esto de las generaciones de Tanaitas, porque ellos nos van a dar otra referencia sobre esos temas con los cuales se enfrenta Jesús o comparte Jesús simultáneamente, y los discípulos y luego las primeras generaciones de cristianos y los primeros escritos, incluso hasta el Apocalipsis, comparten esos tiempos, y hay interpretaciones tanto de la Misná como los textos del Nuevo Testamento sobre esas problemáticas, y nos vamos a dar cuenta cómo es que enfrentan, cuál es la posición de los evangelios, o Pablo, o Pedro, o Juan, a esa realidad que también está enfrentando el judaísmo. Entonces, a veces si le pueden sacar fotocopia, porque me interesa que ustedes lo tengan como referencia, no lo pierdan, porque ustedes van a tener que de pronto acudir o de pronto lo leen en algún momento. ¿Cuántas páginas? Son 4 páginas. No. Creí que era una. No, aquí hay 4 páginas. 4 de la universidad. Pero Lo no descargué. Bueno, sí, aquí. Bueno, puedo escanearlo y mandarlo por. Sí, eso. Pero también, recordemos que también, además de la Misná, está dada por órdenes, ¿cierto? Está dada por órdenes, y cada orden, pues naturalmente tiene una serie de temáticas, ¿sí? Por ejemplo, está la orden de la pureza, ¿cierto? Que se llama Seder. Seder es una orden. La Misná está tratada por órdenes, ¿cierto? Y cada orden tiene una temática específica. Entonces, por ejemplo, el orden de los Seder es el tratado de la Maseket, y tiene el tratado de las purezas que se llama Tarot, ¿cierto? Y aquí en el tema de la pureza, miren los temas que trata. Trata el tema de los utensilios, el tema de las tiendas, el tema de las plagas, el tema de la vaca, el tema de las purezas, el de los baños rituales, el de la menstruante, los habilitantes, los monorraicos, quién hizo un baño ritual ese día, sobre las manos y los rabillos. Recordemos que a eso le dicen, y sus discípulos, ¿por qué no se lavan las manos, cierto? ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un análisis de ese texto que le dicen a Jesús, ¿ustedes por qué no se bañan las manos? ¿Sí? O bañense antes. Jesús dice, no, tal cosa. En el tratado de la Misná, entonces habría que mirar en la Misná en qué orden está tratado ese tema de las manos, ¿cierto? Entonces uno acudiría a la Misná en el orden del Seder, en el tratado más cercano, en el tema Tarot, que habla de la pureza, y ahí estaría el tema de la mano, que se llama Yadakim. Y aquí en ese tema, en el tema de la Seder, en la orden, que habla de cómo las temas de la pureza, ahí estaría el tema de las manos. ¿Qué diría la Misná sobre las manos, cierto? O sería el caso, por ejemplo, de los baños rituales, o la menstruante. En el orden del Seder, en el tema de la pureza, estaría en el tratado de la Nidá, el tema de la menstruante. Entonces, miren que podría uno encontrar esa relación de textos cuando uno se adentra a la Misná. Entonces yo los invito para que de pronto conozcamos, si podemos acercarnos a un tema bibliográfico, buscar el tema de la Misná o el Talmud, ojearlo por lo menos, ¿cierto? Ojearlo, si pudiéramos, porque es bueno que nosotros mínimamente conozcamos algo de eso, ¿cierto? ¿Sí? Acerquémonos a eso, busquemos los textos en alguna biblioteca y ponemos, ojeamos y ahí vamos dando cuenta los órdenes, las temáticas, y ahí uno podría comenzar a hacer búsqueda de investigación y de confrontación y análisis bíblico teórico, ¿sí? Porque también entonces conocemos cuál era el pensamiento judaico posterior también o contemporáneo al tiempo de Jesús. Por ejemplo, como lo decía, le decía a ustedes ahora, conocer importante los primeros órdenes de Tanaitas, que fueron de la segunda y la tercera generación, contemporáneos a Jesús, contemporáneos a las producciones de los textos bíblicos, ¿cierto? Por lo menos eso. Los otros son
posteriores, porque la Mishnah comienza ya a cerrar su ciclo hacia el siglo segundo, finales del siglo segundo, ¿cierto? Es una elaboración posterior. Ya ahí tendríamos esa inquietud, y luego ya vendría la gran producción normativa, digamos, judaica, que es el Talmud, ¿cierto? Que se cierra prácticamente a finales del siglo IV, V, termina ya la elaboración del Talmud, con las dos versiones, que es el Talmud babilónico y el Talmud palestinense, ¿cierto? El Talmud, y se cierra definitivamente, y allí también es importante como conocer un poquito cómo es que se elabora el Talmud, qué es lo normativo para el pueblo judío, qué es lo que en este momento también lo que somos sus textos oficiales, ¿cierto? Yo les dejo como esa inquietud para que ustedes también vayan a notar. Entonces, los textos definitivos del judaísmo, que es el Talmud, viene prácticamente del siglo V de esta era, ¿cierto? O sea que viene ese trabajo, siguió caminando hasta que ya se viene la parte normativa hacia el siglo IV y siglo V con esas dos versiones. Teniendo en cuenta que esas dos versiones también tienen unos tratados, y dependiendo de cada Talmud hay una versión. ¿Sí? Entonces le dejamos simplemente como una inquietud, pero también como, no solamente como inquietud, sino también que eso nos abre realmente posibilidades a posibilidades un poquito más para, a partir de la literatura rabínica, conocer. También es importante conocer que hay parábolas rabínicas, ¿cierto? Es un trabajo bien bonito conocer las parábolas rabínicas. Yo en la bibliografía les pongo un ejemplo de una bibliografía, porque si queremos mirar, por ejemplo, Jesús no fue el primero que habló de parábolas, ¿cierto? Incluso ya antes de Jesús había parábolas, ¿cierto? Pero posterior al tiempo de parábolas, y hay parábolas judías, parábolas rabínicas, que tratan algunos temas que aparecen también en los evangelios sinópticos, ¿cierto? Parábolas casi similares, pero también que tienen una interpretación a partir de los maestros rabinos, ¿cierto? Y hay las lecturas que hacen los rabinos, la interpretación sobre esas parábolas. Entonces también vale la pena, porque por ahí también podemos hacer un trabajo, incluso interpretación solamente de tomando una parábola, ¿sí? Una parábola de los evangelios y una parábola que corresponde a la literatura rabínica, las parábolas rabínicas, y ahí podríamos hacer otro ejercicio de interpretación que en este momento no nos da tiempo para hacer el ejercicio, pero sería muy bonito poderlo hacerse. Hace poco, leyendo la historia un poquito de las corrientes político-religiosas, fariseísmos, saduceos, y esta gran producción, por ejemplo, para mí es importante ver que Jesús dice, bueno, lo más importante no es el sábado, sino que el hombre. Pero volviendo a la gran literatura también judaica, también me di cuenta que hay textos de la literatura judía rabínica que también insisten también en la importancia de la persona. O sea que no todos los textos, y sobre todo son textos farisaicos, que no necesariamente todos dicen, no, es que hay que dejar morir la persona. También dice que primero está la persona más que la ley. Entonces en los textos que tenemos de los evangelios, uno se imagina que no es que eso era algo normativo, que no, primero hay que atender, dejar a las personas, no. En la traducción también estaba la importancia de la persona por encima de las cosas. Y yo había pensado que no, que eso no estaba, pero sí hay textos que nos dicen, en ellos mismos, en la gran literatura rabínica, que por encima de la ley está la persona. Y esos textos nos podrían servir incluso para confrontar con los textos de Jesús, donde confronta eso, y daríamos otro trabajo paralelo simplemente sobre el sábado y la importancia de la persona, la importancia del pueblo. Les dejaría con esa inquietud sobre esta gran producción rabínica. Ahí cerraríamos un poquito por el tiempo. No nos da oportunidad para poder hacer ejercicio de interpretación, que sería bueno hacer el ejercicio que hemos venido haciendo a partir del Qumran, a partir de los apócrifos y la literatura rabínica. ¿Para qué? Para que pasemos, digamos, ya a este trabajo último, digamos, de la última unidad, en este último cuadro de la página 53 o 54 que aparece ahí en sus módulos virtuales, y es ese mapa conceptual último, que tiene que ver con Flavio Josefo, la importancia de Flavio Josefo y la traducción griega de los 70, ¿cierto? La versión de los 70,
¿Por qué será Flavio Josefo importante o por qué se habrá nombrado Flavio Josefo en la historia? ¿Por qué tendremos que acudir a él? Porque él era el historiador oficial del imperio. Un historiador oficial del imperio. ¿Quién más? ¿Por qué? Era de origen judío también. De origen judío, él fue fariseo, ¿cierto? Sí. Él era un sacerdote, era un fariseo, del grupo de los fariseos. ¿Qué más? Tenemos de Flavio Josefo. ¿Ah? ¿Algo más? ¿Alguna han escuchado, han leído algo de Flavio Josefo? Citas por ahí que ¿Cómo? aparecen. Citas que aparecen. Citas como qué, alguna frase, algo que hayan dicho de Flavio Josefo. ¿Nada? No, pues ¿Cómo? pedazos. La pedacito de la guerra de los judíos. Como que apareció un hombre que llamaba Jesús, que era seguido por pobres y más o menos como eso. Donde testimonia la parte histórica de Jesús. Eso, por eso es importante acudir a Flavio Josefo y a otros historiadores contemporáneos de los primeros 2 siglos, porque a través de ellos, cuando se pregunta sobre la historicidad de Jesús, es eso, ¿no? Para acudir a fuentes no netamente de los grupos cristianos, ¿cierto? Sino acudir a fuentes extra cristianas. ¿Para qué? Porque eso nos da validez, primero que todo, decir, es que Jesús existió el grupo de los cristianos, ¿no? Porque uno podría decir, es que nosotros somos cristianos, pero entonces ustedes mismos están validando, ¿no? Pero entonces acudir a fuentes distintas de los evangelios o de los primeros textos que tenemos en nuestra Biblia, va a decir, no, entonces gente que no fue cristiana, dice, entonces hablan de un Jesús o hablan de un grupo de los cristianos, ¿cierto? Y entonces Flavio Josefo, como fue contemporáneo de Jesús, porque nació hace el año más o menos 20, 30, cuando Jesús estaba muriendo, por el que estaban haciendo Flavio Josefo, pero Flavio Josefo participa en la guerra de los 70 y pervive después tanto que el imperio lo acoge y le permite que escriba, ¿cierto? Tanto que adopta, porque el nombre de él no es ese, sino es el nombre hebreo, ¿cierto? El nombre es el nombre latino, y entonces el imperio lo protege, a partir de eso comienza a escribir sus grandes obras, ¿cierto? Y las tenemos acá, como son las guerras judías, las antigüedades judías, su autobiografía y contra Apio, ¿cierto? Entonces, esa es la importancia de Flavio Josefo para conocer un poquito las versiones sobre la historicidad de Jesús en esos textos que ponen. Ahí en la plataforma yo les dejé también esos textos para que ustedes lo tengan y de algunos historiadores, ¿cierto? Para que usted, de ahí podemos entonces hacer una interpretación bíblica sobre la historicidad, la existencia o no de Jesús, que es bueno que ustedes acuerden. Por eso necesitamos ver a Flavio Josefo, pero Flavio Josefo, a pesar de todo, también es, de todas maneras, por autores es como visto, digamos, como también entre paréntesis. ¿Por qué? Porque naturalmente él pone su propia visión, ¿cierto? Su propia visión de la historia, del contexto que le tocó vivir, histórico-político, pero también su propia visión religiosa, ¿cierto? Entonces, al escribir, naturalmente que aparece en sus escritos su propia manera de ser, su percepción religiosa, porque naturalmente él era fariseo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo un fariseo que también se acomodó al imperio, naturalmente escribe en una posición social, ¿cierto? Entonces, naturalmente, lo importante es que recoge toda la historia del pueblo también de Israel y escribe todo lo que le tocó vivir y su propia interpretación. Y bueno, por eso es. Y por eso acudimos a Flavio Josefo, porque en el ejercicio que vamos a hacer también acudimos a Flavio Josefo, a la fuente sobre Jesús y a historiadores para mirar los textos bíblicos y luego mirar un poquito, hacer el paso hoy a cómo la teología de la liberación también tiene en cuenta ese Jesús histórico, ¿cierto? Al Jesús de la historia que también nos compromete, ¿cierto? Y volvemos también con la teología latinoamericana hoy a las fuentes del cristianismo más, a un Jesús histórico y no tanto a un Jesús que está por ahí en las nubes, ¿cierto? Aunque sin olvidar que es a la fe, el Cristo de la fe, pero también a un Cristo que está en la historia y que por ser una persona que vivió en la historia, una persona que fue también un hombre que también vivió su tiempo, entonces naturalmente también nos enseña hoy también ese personaje Jesús, cómo nos desafió hoy en la realidad del mundo de
de oro, ¿cierto? Entonces sería la importancia del tabernáculo. Y lo otro, la versión de los 70, porque recordemos que el judaísmo que posteriormente pasa a la diáspora, ¿cierto? Que sufre el exilio babilónico, recordamos. De los judíos que pasan el exilio babilónico, ¿cuántas generaciones? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo duró más o menos el exilio babilónico, más o menos? ¿O cuánto tiempo estuvo el pueblo fuera de él para volver después del exilio? ¿Y bajo qué imperio estuvo más tiempo sometido? ¿Bajo qué imperio? ¿El imperio asirio, el persa, cuál? ¿O el persa? Porque después del imperio persa, después ¿cuál viene? Babilónico, asirio, persa, griego y romano, ¿cierto? Y entonces, el exilio ocurre durante ¿cuál? El babilónico y luego viene el persa, ¿cierto? Entonces bajo el imperio babilónico, exactamente, entonces el que tenemos bajo el imperio babilónico y luego hay un gran tiempo de exilio, luego viene el imperio persa de la vuelta del exilio, ¿cierto? Entonces recordemos que el pueblo sale y el pueblo queda que sin templo, sin tierra, sin gobernantes. ¿Y qué es lo que les queda cuando están en la diáspora, por allá en otras partes? ¿Qué es lo que les va quedando al pueblo? El libro, pero el libro después lo oficializan cuando regresan, ¿sí? Entonces comienza, y allá en el exilio, ¿qué nace? En el exilio babilónico, ¿qué nace para el pueblo? La sinagoga. La sinagoga, ¿cierto? Como una forma de encuentro, de asamblea, encuentro de la sinagoga. Pero el pueblo también, como fueron varias generaciones que estuvieron lejos de su tierra, pues naturalmente nacieron fuera de su tierra otras generaciones. Y allí también fueron perdiendo, ¿qué? Fueron perdiendo la lengua, la cultura, la religión. Y entonces la lengua ya fueron adoptando la lengua o persa, luego el arameo que viene de aquí y luego el griego, ¿no? Entonces naturalmente que fue necesario pasar los textos que venían en hebreo, pasarlos al griego, ¿cierto? Y por eso después viene la versión de los 70 posteriormente, que lo hacen posteriormente las versiones más cercanas, la versión para las traducciones de la Torah y todo para la gente que hablaba ya, incluso había perdido la lengua y hablaba solamente el griego. Y esa versión la hacen, dicen que los 70, porque fueron 70 ancianos, 70 sabios, traídos dependiendo de las tribus para darle ese carácter comunitario, ¿cierto? Esa es la historia, hay varias historias, dicen, no, entonces por cada tribu se escogieron 12, y como eran 12 tribus, entonces escogieron algo así, ¿cierto? Pues escogieron 5, y entonces 12 por 5 da, ¿cuánto da? O 12 tribus para que nos dieran 70 o 72, ¿cuánto daría? Si eran por tribus, si eran 12 tribus, ¿cuánto daría por tribus? 6, más o menos, 12 por 6, otros dicen que 70, pero otros. Entonces, miren que es un simbolismo para decir que se escogieron sabios de entre las tribus para que entre esos sabios fueran haciendo la persona más fiel posible al griego, para que no sufriera transformaciones un poquito y se garantizara la interpretación de la fidelidad de los textos. Pero, ¿qué pasa cuando se traduce del hebreo al griego? Pues naturalmente habría algunas cosas que naturalmente la cultura griega no tenía y que en ese momento fue necesario hacer, pasar del hebreo al griego con los términos griegos. Y muchas veces después, cuando los cristianos asumen las traducciones griegas, la pasan al latín, ¿qué pasa? Pasan de pronto con esas traducciones, esas palabras, y eso tiene una incidencia teológica para nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, una de las consecuencias que trae, por ejemplo, la versión del texto de Isaías, cuando el texto de Isaías en el hebreo, el texto de que la mujer va a dar a luz y todo eso, y que fue una doncella, entonces al traducirla después a los textos del Nuevo Testamento aparece la doncella traducida como ¿qué? Como virgen, pero la traducción de la virgen no era una doncella. Entonces miren, entonces ahí está el asunto de la interpretación que nos ha quedado hasta ahora. Entonces en ninguna parte se hablaba de la Virgen, se hablaba de una doncella.
Miren, por eso es importante la traducción de los 70, porque los textos van sufriendo modificación a partir de la traducción. Y eso después pasa a la exégesis y a la teología, y hoy nos queda eso, entonces la cuestión incluso de la cuestión de María, ¿cierto? De la virginidad, de las traducciones, cuando el texto original de Isaías no habla de la virgen, es una doncella. ¿Sí? Entonces, para ver la implicación de lo que y la importancia de esa traducción de los 70. Y entonces ahí habrá que comparar la traducción de los 70 con los textos propios hebreos, ¿cierto? Ya alguien que quisiera hacer un análisis bíblico-teológico podía coger la versión de los 70, cualquier texto de los 70, pero tendrá que coger el mismo texto de la versión hebrea, ¿cierto? Y mirar entonces, aquí hay una modificación, ¿qué ocurre? Y ahí hay un bien bonito trabajo de exégesis. Y si de pronto ve que hay una relación con algo del Segundo Testamento e implique para nosotros ahí, pues mire que ahí hace una gran relación de interpretación bíblico-teológica. Es la importancia de esos textos y nos va haciendo ver que lo que hoy tenemos de cristianismo ha estado influenciado tanto por los elementos religiosos, pero también incluso por las traducciones también. Mira el texto que dice vanidad de vanidades. ¿Cuál es el vanidad? ¿Cómo? Todo es vanidad. ¿Qué sé cuál es? Eclesiástico. En la mayoría de las Biblias aparece así, vanidad de vanidad. Pero si uno va directamente al hebreo, el texto original hebreo, ¿qué dice? Porquería dice, pero eso es lo más agradable, ¿cierto? Estiércol de estiércol. Sí, estiércol. Es eso. Y si lo quiere decir de otra manera, también. Pero, ese es el original. Ese es el original hebreo. Ese es el original hebreo, pero al hacer la traducción no lo dicen, es que vanidad, imagínate. ¿Qué diferencia hay entre estiércol y vanidad? Todo completo. Entonces viene que le quita la fuerza al texto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces no es lo mismo decir vanidad que decir estiércol. Pero es que entonces mire, y cuando uno hace interpretación bíblica, entonces coge vanidad y entonces va para otro lado y eso no es. Tendría que coger el original hebreo y desde ahí comenzar a decir qué es y a decir qué era lo que quería decir el escritor y por qué hice esa palabra y con qué sentimiento lo estoy. Si llega a decir estiércol es porque la situación del escritor era otro y va a decir algo fuerte a quien está. Y no, esto nunca dice vanidad de vanidades. Es que la vanidad es que usted es vanidoso. No, eso no, el texto no lo dice. ¿Sí? Entonces, con ese ejemplo, ¿qué es lo que quiero decir? Con ese ejemplo lo que quiero decir es la importancia de los 70 y las traducciones. Y por eso cuando tenemos Biblias, las Biblias, muchas modifican cosas. E incluso hoy mucha gente está pues de nosotros, y los religiosos religiosas, cogemos unos libritos que hacen que el minuto de amor, que palabras de no sé qué cosa, que no sé qué cosa. Y al mirar o no, hay una serie de traducciones que modifican el texto. Y si le agrega la interpretación que hace quien está leyendo el texto, hoy el texto y la palabra dice esto y esto, con su manera de interpretar, entonces mire lo que nos llega a nosotros. Y yo como buen cristiano lo leo y saber que Dios me está diciendo esto, pero habrá que mirar si eso no me está diciendo. No es quitarle la importancia que le está escribiendo, ¿cierto? De buena fe, pero si yo soy un biblista, pues no me quedo con eso. No nos quedamos, podemos quedar con obras espirituales bonitas, pero que a veces nos quitan la fuerza de la palabra de Dios, que a veces confrontan a nosotros. Entonces, ahí quedamos un poquito como con esa versión para destacar la importancia de esto. Que era lo que quería como que ustedes, como que nosotros miráramos y viéramos. Ahí ustedes van a tener luego las hojas de Flavio José por algunas fuentes y algunos ejemplos posteriormente. Está la historia un poquito de las 70 en el texto, pero también es importante porque uno puede relacionar la versión de los 70 con las traducciones de Qumran, ¿cierto? Es decir, la reflexión que aparece en las cuevas de Qumran, algunos textos los podría comparar con la versión de los 70 para ver también qué significación va a tener, ¿cierto? Eso también
¿Y qué correcciones hace? Entonces, a ustedes les dejo para que lean en el módulo, pero eso es decir, aquí está la tensión de los judaísmos, pero también como en el judaísmo, incluso en la traducción también va incidiendo la propia posesión. Dice que el grupo quisieron ser lo más fiel posible, diciendo que había un grupo de sabios, naturalmente con esa gran sabiduría, la gran limitación del idioma, al pasar muchas cosas, naturalmente se van modificando. Y eso pasa también incluso con textos de Pablo. Recordemos que Pablo es hijo de la cosmología y cosmogonía griega, ¿no? Y entonces, por ejemplo, y los cuerpos celestes y todas las cosas que habla San Pablo, ¿no? Tronos, dominaciones, principados, potestades, todas esas cosas, eso es pura cuestión griega, pero y nosotros lo asumimos como cristianos, pues el lenguaje allá. Eso, entonces los prefacios que nosotros tenemos, sin demeritar la riqueza de nuestra liturgia, pero es una liturgia que se quedó prestándose el discurso de los siglos primero del cristianismo, que es un lenguaje griego, filosofía del tiempo, pero hoy no manejamos las filosofías. Entonces seguimos repitiendo durante siglos una liturgia prestada con lenguaje de las filosofías. Entonces la liturgia se nos queda repitiendo una filosofía de los primeros siglos y que nadie entiende. Cuando, pues, ahí está la tensión entre la liturgia que viene normatizada y lo que es la vida que se hace liturgia en la vida, que es la vida lo que se expresa. Entonces que ahí volvemos ya, eso nos va llevando a la liturgia. Una liturgia que venimos normatizada, pero en donde uno se encuentra con una comunidad, la comunidad tiene que plantear un lenguaje normatizado, un lenguaje de hace siglos. Y el Dios Todopoderoso, ¿dónde vendrá? Todopoderoso. Del Primer Testamento, cuando Jesús nunca habló del Todopoderoso. Jesús, en el lenguaje de Jesús aparece la palabra Todopoderoso. Si uno lee las palabras que nos dicen de Jesús, en la práctica de Jesús no aparece la referencia solamente a Padre, o el amor, o el perdón, una referencia, o que Él se llama el poderoso, no aparece. Pero en la liturgia el Todopoderoso, creo en Dios, Padre, Hijo, y en Dios todo, algo así. Esos son lenguajes. Y si miramos aún las imágenes, alguien hablaba esta mañana del arte, ¿no? Esa figura del triángulo allá con un ojo, ¿qué será? ¿Cómo? Puede ser gnóstico, pero también el triángulo con un ojo, ¿qué puede significar? ¿Ah? Poder. Y el ojo que nos está mirando, y por eso en el lenguaje popular y los papás dicen, mire que Dios nos está viendo. Todo lo es Dios. Todo es Dios te está mirando. Es una teología del Dios que lo está mirando, lo está fiscalizando, lo está vigilando. Y de ahí al temor, y de ahí a la vigilancia, y ahí al sistema social que vigila. Y ahí a las cámaras que hay en todas las ciudades vigilando, ahí no hay mucha diferencia, ¿cierto? ¿Sí nos damos cuenta? Y entonces hay una teología a partir del arte también. Bueno, para indicar hasta aquí haríamos más o menos por el tiempo, ¿cierto? Por el tiempo, porque no nos da más oportunidad. Esta es una visión un poco muy hacia la carrera, como yo les decía esta mañana, de los rechazos, un poquito así como, más tratando como de insinuar, ¿cierto? De ver que hay otras cosas, otras realidades, otros escritos, incluso personas podrían, cada tema daría para un tema de un mes, porque ¿cierto? En la literatura judía ellos tienen temas para si pudiéramos ir a conferencias sobre el judaísmo, sobre la cuestión de la sinagoga, visitar una sinagoga, incluso el Islam, es bueno porque ampliamos aquí. Entonces eso nos daría, desafortunadamente desconocemos todo y tristemente la teología que se da en nuestra iglesia pues queda muy reducida a nuestros textos, ¿cierto? Y nunca tenemos otros textos, otra realidad, otra confrontación, y es eso. Y cuando miramos otro, pues muchas personas dicen, es que nos están quitando la fe,
es que perdí la fe, es que nos quieren quitar, es que ahora es nuevo, es que ahora todo ha cambiado, y eso tan raro, y es que no, yo me quedo con eso. Y pero entonces, ¿por qué? Mire, cuando uno descubre esta gran riqueza simultánea, es importante que compartió y lo seguimos compartiendo históricamente, ¿cierto? Hay interpretación, pero también hay unas grandes posibilidades. Bueno, entonces hasta acá dejo, pues agradecerles a ustedes, agradecerles también a los compañeros que han escuchado, pero entonces me gustaría como mirar un poquito reacciones, sentimientos que ustedes me están escuchando sobre esto que hemos visto hasta hoy, lo que de pronto hemos visto en la plataforma que quedó ahí, o lo que hemos hablado, a ver, o si hablé, o la cuestión de la metodología, a ver qué cosas quedaron claras, qué cosas no quedaron claras, o qué motivación o una motivación nos queda sobre este tema que no, quien quiera tomar la palabra, que le dejo el micrófono a usted. A ver, si me regalan las copias, que este estaría como rayaditos, porque yo no necesito. Bueno, a ver, ¿quién quiere compartir? A ver, ¿quién la palabra? Sobre lo que hemos visto esta magisteria. Bueno, aquí Marta Lucero dice que la metodología bien, pero queda la tarea de leer, visitar una sinagoga. Ese era el sentimiento de ella. ¿Quién de ustedes quiere decir? Mándalo. Claro. Escuchamos. Veo una nueva temática para tener. No puedo agradecerle de verdad porque pues yo siento que como que es una nueva mirada también a la hora de acercarnos a los textos y también como pues nos enriqueció más también la nueva forma de mirar, de curiosear también un poco más todo este material que usted nos regala en esta oportunidad. Y agradecerle de verdad porque pero muy interesante, una mirada diferente. Al tocar así a grandes rasgos, pues todo lo que se nos propone en este momento, personalmente me siento muy ignorante en el sentido del desconocimiento real de las diferentes corrientes y me genera eso, una
inquietud bien grande desde la necesidad urgente de leer mucho para poder fundamentar, pero leer con mirada crítica, leer con mucho cuidado, ¿cierto? Con mucha delicadeza, porque personalmente he experimentado, ¿no?, mucha ignorancia en mí frente al tema. Para salir de la ignorancia solamente hay un camino: empezar a andar por él, cambiar por él. Entonces me genera eso, este encuentro de hoy me genera esa gran inquietud, esa necesidad personal, leer mucho, indagar mucho. Siento que estas 4 semanas me van a ser muy cortas. Ahorita estaba dando un ojeazo a los 3 portafolios y me exige mucha lectura para poder también aportar, valga la redundancia, con curiosidad. ¿Sí? Le agradezco también por los aportes que nos ha dado. De repente la jornada continua se hace por momentos un poco fatigante, especialmente esa hora de 1:30 hasta el descanso es densa. Sin embargo, le admiro y le agradezco mucho todos los aportes que nos supo dar, a pesar de que nosotros estuviésemos también así un poco sosegados, algunos más que otros. Entonces, muchas gracias por todo este espacio, por estos aportes que nos ha dado y por las inquietudes que genera en cada uno de nosotros. Yo le quiero dar gracias, profesor, porque de verdad que nos aportó bastante. Para mí lo más importante de lo que usted nos aportó es que al mirar un texto de la Biblia o apócrifo, del que sea, tenemos que hacerlo con un cierto criterio y ojalá en el caso de nosotros con un criterio ilustrado, que no leamos como logro los textos, sino que nos cuestionemos, nos preguntemos. Esto de tener presente lo que ha sido silenciado, o sea, que nosotros tengamos conciencia de que hay una cantidad de cosas en la historia de nuestra iglesia y del judaísmo y de las otras iglesias que han sido silenciadas, personas que han sido silenciadas, libros que han sido silenciados, y que todo eso nos aporta a nuestro conocimiento y también al conocimiento de Jesucristo y de nuestra fe. Eso es lo que me parece más importante: no leer fríamente, no leer por encima, sino cuestionarnos y preguntarnos sobre todos los textos que tengan que ver con la religión de nosotros, y no quedarnos solo con el dogma o con el canon, sino entrar a hacernos más preguntas y a confrontarnos también nosotros mismos con nuestra propia práctica y con nuestra propia realidad sobre cómo actuamos, cómo hacemos. Por ejemplo, en el caso de los silenciamientos, si también hay personas, situaciones, lugares, cosas que nosotros somos capaces de silenciar, y cosas también que silenciamos en nuestra propia vida, entonces llevarnos a confrontar en nuestra actitud de fe todas estas cosas. Muchas gracias, profesor. Sí, una especie de pregunta, y es: en todas las culturas de la historia siempre triunfa una cosmovisión, y la que tenemos es la que triunfó en su momento. Ver un poco la historia, hasta qué punto uno poder agradecerles, si se puede decir así, pues que la iglesia en su momento se haya unido con el Imperio Romano, que el Imperio Romano de alguna manera pues arriba que esta cosmovisión triunfada. Lo otro sería alcanzar si el Imperio Romano hubiese cogido otra cosmovisión, para que también sería, no sé, distinta, pero sobre todo colocando el Imperio Romano hasta qué punto uno dice: fue gracias al Imperio Romano y la iglesia se interesó que esa cosmovisión triunfó, o fue un gran error definitivamente que esta visión, que esta cosmovisión que tenemos haya triunfado. ¿A qué punto verlo también de esa manera? ¿A qué punto decir, bueno, la iglesia, el cristianismo hoy es gracias también a que el imperio le ayudó a triunfar? No sé cómo sería el cantar si no se hubiese sido con el Imperio Romano. Una duda como una necesidad de ideal. A ver, vamos a leer de una temática, la verdadera del texto bíblico,
ver, en Bogotá no me acuerdo. Ahí están pidiendo a Jaime que la calle 80 con carrera 30. 80 con carrera 30. Pero sí me Hay imaginaron 80 con carrera 30. porque en Israel no. Muy parecido. Bueno, yo la conozco una sinagoga, pero voy a tener la dirección. Bueno, temática, condicionalmente que los textos de la literatura de testamentarias contienen una insuma del cristianismo naciente, señala ciertas bases que el cristianismo pudo haber olvidado como la inclusión y participación de la mujer en la comunidad. Bueno, entonces, gracias a Alberto por la... Sí, es una mezquita, no, esa es la mezquita, lo visitamos, yo también estaba en eso, una mezquita nueva, muy bonita, la mezquita de la carrera 30. La primera mezquita de Bogotá, bien hermosa y grande, bien hechecita. La mezquita que está ahí, esa es la mezquita, es la sinagoga. Pero sí en Bogotá sí hay una mezquita, sí, porque había una sinagoga que los frailes iban a la sinagoga invitados por los allá. En Cali también hay una sinagoga. Séptima, cerca del seminario de la Cruz de Bogotá. Ahí está la sinagoga. Séptima cerca del seminario de Bogotá, o sea, es la séptima como 84 más o menos. Sí, creo que queda ahí frente al Consejo de Bogotá, que es algo de los judíos también. En toda la esquina de la plaza del Consejo de Bogotá. No sé, de aquí nada. Me buscan en Google, ¿no? Pero mire, es bueno conocer las sinagogas como mezquitas, ¿cierto? Por ejemplo, en Cali está la mezquita, también que es bueno conocerla, y en Barrio Lago, y aquí si hubiera mezquitas, sinagogas, también es bueno conocerlas. Todo eso nos hace hablar con ellos, es importante. Mira lo que el Papa está haciendo en este tiempo también. Ese acercamiento es fundamental porque nos permite tener una gran visión hacia nosotros, ¿no? Bueno, ¿alguna otra apreciación de ustedes? La dinámica, a ver, muy dormida, muy quieta, o a ver cómo la presentación de... Yo no quise hacer una presentación del módulo porque no nos daba tiempo, pero más en la práctica, interesaba más la práctica, que es lo que, el ejercicio, ¿no? Exegético, que es lo que más nosotros tenemos que trabajar. Por eso los contenidos creo que ustedes los tienen más bien en el módulo para que ustedes revisen el módulo de una ley, ¿cierto? Junto con un material. Bueno, yo soy de modalidad virtual y sin embargo, yo le decía al hermano, no, esta materia me asusta. Se lo repetí varias veces. Y él me dijo, vaya, yo sí, no veo. Y creo que valió la pena porque todo este abrebocas frente a la materia que muestra uno, o sea, son muchas cosas. Yo pienso que la inquietud que presentaba Juan Andrés hace un rato, yo la comparto, ¿no? Yo puedo decir, yo sé, estudié aquí en la universidad 5 años en teología y ahorita con la especialización, y sin embargo sé que no sé nada. Que todavía son tantísimas las cosas que hay que estudiar, investigar, leer, para poder uno como ir metiéndose en todos estos elementos, ¿no? Entonces, creo que valió la pena estar hoy. Sí, a veces se hace pesado porque es muchos elementos, todos juntos al mismo tiempo, ¿no? Pero creo que es un buen abrebocas para empezar a leer y a meterse en este espacio, ¿no? Con temor y temblor, porque sí, hay muchas cosas a las que uno puede llegar desde su propia imaginación. Y hay que, creo yo, saber diferenciar lo que yo me imagino a lo que estudio juiciosamente y comprendo de lo que ya han estudiado otras personas. Entonces, esperemos que salgamos todo con todo. Vamos a ver, la apreciación, quisieran darnos su punto de vista, que nos lo hayan hablado, a ver también. Quisieran decir algo, que gustó, qué significa. Yo me sentí confuso, no sé si... Confortable. Porque había visto la materia en teología, entonces ya uno manejaba un poquito más la situación, entonces cuando ya uno maneja como ciertos conceptos, Talmud, Midrash y esas cosas, entonces uno a veces pues tiende a
a uno como a irse, ¿sí? Pero sin embargo ya uno va cogiendo otros textos que no había visto y... En fin, hermana Nayib, por favor. En fin, eso es. Pero en realidad, muy bueno todo. Aquí nos faltó también en algunos cursos, aquí estamos casi todos católicos, ¿sí? Pero en algunos cursos es bueno porque participan personas de otras iglesias. Que cuando hay otras iglesias, el ecumenismo también se enriquece un poquito esta vez y ellos nos aportan a que el grupo también en este sentido. Bueno, si entonces no queremos decir nada más, entonces terminamos, agradecerles a ustedes. Entonces espero que ojalá no se vayan a cansar. Yo sé que va a ser pesado porque el material que hay que leer mucho la producción. Recordemos que dependemos todos de la plataforma, ya no depende de nosotros, sino de la plataforma, los trabajos que va a tener. Ustedes recuerdan que la plataforma se cierra automáticamente, ¿cierto? Entonces ya no dependerá de que mire que en otro tiempo, porque ya la plataforma se cierra y hasta ahí quedan los trabajos que se reciben, ¿no? Se reciben, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. No dejemos para la última hora, vayamos aprovechando. Cualquier cosa que nos comunicamos por el correo ahí que dice, ahí hay una herramienta que dice preguntas frecuentes. A veces hay personas que hacen una pregunta y los demás no, pero me parece que aunque no lo hagan todos, yo les resuelvo hacerlo para que los demás también nos beneficiemos con una sola pregunta de alguien, ¿cierto? Así no sea frecuente de muchos, sino de una, porque esa pregunta nos enriquece. Es importante eso. Pues ahí de pronto aprovechemos el mural, si alguien de pronto en sus lecturas, pues dicen, yo encontré este material, este video. Pásenlo ahí para que lo conozcamos, ¿cierto? En el mural. Ve, mire, yo leyendo esto encontré en tal parte. Péguenlo para que nosotros podamos beneficiarnos. Pueda que no lo leamos ahora, pero después nos va a servir para algún tiempo, ¿cierto? O un saludo, o algo de la realidad que queramos comentar. Los murales es para eso, ¿cierto? Que podamos hacer ese intercambio fuera también de la clase, pero enriquecernos mutuamente. Son materiales importantes que también nos podemos hacer, ¿cierto? Entonces, agradecerles, que tengan muy buena tarde, los que van a viajar, los que han quedado en la plataforma, la paciencia, todos ellos, Señor, bendiga. Muchas gracias.